para decirlo sinceramente, yo sí lancé mis mentiritas blancas. O sea, con un currículum de ropa yo puse que había trabajado en Zara, Venezuela. Es curioso porque estamos usando IA para hacer el currículum para que luego otra IA lo vea, ¿no? Yo lo que he hecho de máster, como que los máster... Tú llegas aquí con 22 años y quieres meterte a trabajar de camarero, dependiente, pero no tienes esa experiencia. ¿Qué haces? La mentirita blanca no es válida. Yo creo que los latinoamericanos tenemos mejor nivel de inglés que el que hay en España. Bienvenidos al capítulo 2 del podcast Un Venezolano en España, patrocinado por Arcadia Viajes, que es la agencia que está partiéndola aquí en España y también en el mundo, porque te ayudan a reencontrarte con tus seres queridos, con los mejores planes de financiamiento y los mejores precios en pasajes de Caracas a Madrid o de Madrid a Caracas o más destinos. Hoy tenemos una invitada especial porque, como les dije en el primer capítulo, creo que estos temas van a ayudar a muchos venezolanos, latinoamericanos y hasta españoles con el tema de la búsqueda de empleo, que creo que es algo que, bueno, que es como los primeros pasitos así que tenemos como migrantes cuando llegamos aquí. Y para eso yo envié una historia y la primera persona que me escribió por DM, así natural, fue Claudia Salas, que la tenemos aquí. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por poder estar en este espacio. Espero que podamos y sin ninguna duda ayudar a bastantes personas. Así que muchísimas gracias por la invitación y por esa apertura. Mira, Claudia, el venezolano y latinoamericano es mucho de tema de currículum, de chapear un poquito, y yo siempre le digo a los invitados profesionales que hablen un poquito de su trayectoria para que cuando leemos el tema tengas un poquito de autoridad de cara a la credibilidad. Mira, tengo una creencia. Pasamos demasiadas horas trabajando como para estar en lugares donde estemos en entornos tóxicos, en burnout y sintiéndonos mal. La vida no puede empezar los viernes a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, en visión de eso, yo trabajo acompañando a las organizaciones en transformarse y en cambiar esos entornos. Más en base a esa visión, yo hace años me licencié en Relaciones Industriales en la Católica y empecé a trabajar en áreas de recursos humanos. Empecé a trabajar mucho desde la parte de selección, desempeño, digamos todas las áreas, pero sí tenía ese especial énfasis en selección, haciendo lo que llamamos ese headhunting, ¿no? Buscando posiciones de todo tipo. Luego yo me vengo a España, estudio un MBA y mientras hago ese MBA ocurre algo y de eso hablaremos. Encuentro un trabajo en selección como headhunter. No era mi visión de acompañar a las organizaciones, pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a tomar con todo el cariño porque lo sé hacer. Y así fui aprendiendo de lo que era el mercado español, digamos, en todo lo que es la búsqueda de empleo, desde la visión siempre del reclutador, ¿no? Pero también siendo yo misma una persona que en parte estaba en un nuevo país de inmigrante buscando pues nuevas oportunidades, ¿no? Eventualmente sí que logro consolidarme haciendo lo que hago actualmente de consultoría, coaching de equipos y como formadora. Acompaño a las organizaciones, especialmente a las áreas de recursos humanos, en transformarse y cambiar. Y eso incluye transformar los procesos de selección desde adentro. Es cierto que los candidatos tenemos mucho que aprender en esa búsqueda de empleo, pero las organizaciones también tienen mucho que mejorar en cómo hacen la selección. Muchísimo. Sí. Entonces, digamos que aunque estoy muy enfocada en lo que es la cultura en las organizaciones, el proceso de selección sigue siendo algo como muy crítico e importante porque es por donde entran las personas a trabajar contigo, ¿no? Y sigue estando muy pegadito a mí porque también soy directora de un máster de Project Management en la Universidad Europea. Estoy muy vinculada también a lo que es el mundo de la gestión de proyectos y allí me toca mentorizar a lo que son los alumnos en la búsqueda de empleo, a los alumnos de máster, que son usualmente pues, perfiles que muchos vienen de Latinoamérica buscando lo que son oportunidades dentro de España. Bueno, ustedes lo escucharon, tenemos una grandes ligas de temas de recursos humanos con 10 años de experiencia en España, o sea que aquí vamos a aprender mucho. De hecho, Claudia, como te lo dije en teléfono, antes de esta entrevista que conversamos y dije, cuidado que esta entrevista va a ser candela, por el aporte y el valor que va a dar a las personas. Yo espero que tanto el primer capítulo como este quede como un video tutorial o de guía que las personas se puedan compartir por WhatsApp o decirle, mamá, mira este video, primo, mira este video, para que tengas una idea de cómo funciona el mercado español a nivel de búsqueda de empleo. Y cuando tú me ibas hablando que van a salir muchas cosas, tú me corregías y me decías, no, es que estás haciendo mal o hiciste mal. Entonces, eso va a salir mucho hoy, estoy seguro que me vas a corregir en muchas oportunidades, pero hay que empezar por lo básico. La persona que me esté escuchando o que nos esté escuchando desde Venezuela, desde un tercer país como Argentina, o que esté en España todavía buscando empleo, lo más importante, antes de meternos a
ambiente un poco estresante por desconocimiento de la búsqueda de empleo, es comenzar con el documento de tu carta de presentación, que es el currículum vitae, adaptado al formato europeo. Entonces, yo quiero que esta entrevista no solo sea enfocada a las personas que tengan una residencia o un permiso de trabajo, sino que también sea para esa persona que aún no ha llegado al país, que también se puede planificar y prepararse, o a una persona que a lo mejor tenga una carta blanca de asilo, que también se puede ir preparando, o que tenga una oportunidad quizás de trabajar freelance para una empresa de afuera, etc. Entonces, Claudia, yo con mi experiencia de 10 años como inmigrante, tengo una estructura más o menos de lo que sería un buen currículum. De hecho, hasta ayuda a muchas personas con eso, pero yo quiero que tú me digas cómo va estructurado. Desde el tipo de fotografía, qué fondo tiene que tener, no sé, la ropa depende de lo que vayas a aplicar, hasta qué hay que colocar, si primero va arriba la experiencia profesional o primero va la formación académica, si tienes que colocar el documento de identidad o no, si tienes que colocar la dirección. Cuéntanos eso detalladamente. Perfecto. De hecho, he traído todos los tips para que no se nos vaya ninguno. Sí. Más te tengo algo aquí importante antes de ir con el currículum. ¿Ok? Tiene que ver con tu propia preparación mental, ¿ok? Y también hay que observar antes el mercado y observarse uno mismo. Entonces, vamos a ir con el currículum, pero más importante hay que dar un paso previo en todo esto, ¿ok? Primero, observar el mercado. No siempre dedicamos tiempo, porque llegamos ya que queremos lanzar el currículum y ya está. Desde un yo hago esto, yo hago esto. Vamos a observar el mercado. Entonces, métete en InfoJobs o en cualquier portal. Voy a hablar de portales de empleo libremente, ¿vale? Métete en los portales y revisa primero qué se está buscando, qué características piden, qué hay, qué quieren las empresas, ¿no? ¿Qué buscan? Métete en LinkedIn, revisa personas como tú, en qué organizaciones están trabajando. Si tú tienes un perfil que te interesa, el rol, imagínate, de, no sé, en marketing, métete y revisa qué tienen esas personas. O sea, hay una parte de observación que es demasiado importante y a partir de ahí yo recomiendo primero hacerte tu lista de las organizaciones que a ti te importan. Porque, ¿qué pasa? No todas las organizaciones publican libremente las ofertas. ¿Okay? Entonces, esta parte de preparación es súper importante porque podemos hablar de lo que está escrito en el currículum, pero eso que está ahí debe hacer un match con las problemáticas que están ocurriendo en el mercado. Otros tips, por ejemplo, hay en España toda una lista de posiciones de difícil cobertura. Oye, échale un ojito, ¿no? O sea, vamos a revisar qué se necesita, ¿ok? Por otra parte, tú también internamente debes revisar qué es importante para mí, cuáles son mis negociables, cuáles son mis no negociables. Entonces, por aquí tengo algo y es muy importante, digamos, el autoconocerse, porque, como bien dices, la búsqueda de empleo puede ser muy estresante y antes de preparar un currículum tenemos que prepararnos nosotros, ¿no? Entonces, esto se llama el triángulo de las restricciones. ¿Qué quieres? ¿Un empleo de gran calidad? Dígase, me gusta lo que hago, es en lo que yo estoy preparado. ¿Quieres encontrarlo ya, en un plazo? ¿O quieres que te pague bien, ¿no? Normalmente queremos las tres cosas, pero se llama el triángulo de las restricciones. ¿Qué cosa es más importante para ti? Oye, quiero encontrar algo ya. Por tanto, vas a sacrificar calidad y a lo mejor, bueno, un poquito de oferta, ¿no? O, por ejemplo, tenía el caso un alumno de un programa, encontró lo que quería, pero era haciendo prácticas, no le pagaban. Pero era lo que quería, entonces digo, oye, tienes que saber bien cuáles son tus condiciones de qué sí estás dispuesto a ser muy flexible y habrá que ser flexible y qué cosas no son renunciables. Entonces yo te diría en tu triángulo las restricciones, elige. Siempre queremos las tres, pero la vida funciona muchas veces con elige uno o dos. Si estás llegando, yo creo que vamos por plazo y oferta. Venezolano le entró para todo. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente aplicaremos a lo que llamamos el trabajo puente, ¿no? Que puede ser interesante. Pero a lo que voy con esto es a observar el mercado y observarnos a nosotros mismos y también, así como ese pequeño tema importante, revisar dentro de nosotros mismos si te autosaboteas, si tienes síndrome de impostor, porque ocurre muchas veces de personas y me han llamado y me dicen, me postulé a algo, etcétera, tengo una entrevista, wow, y luego me dicen, no fui. ¿Qué te pasó? Es que me asusté. Ah, ok. O sea, hay que revisar si tienes también algo interno porque puede ser muy estresante. Y finalmente, prepara la mente. Entonces, lo de, es que yo en Venezuela era
Mira, El estás en chip, un país nuevo. El famoso chip. Cámbiate el chip. Hay que cambiar el chip, estás en un mercado nuevo. O sea, me encanta y Venezuela, qué agradecimiento hay a lo que hacíamos allí o lo que teníamos y quién éramos, pero aquí estamos en otro entorno. Entonces creo que es bien importante ese cambio de mentalidad. Y ya con eso, Entramos sí al podemos hablar de currículum. un currículum, pero hay que observar. No sé en tu experiencia qué observas o incluso lo que ha sido tu propia experiencia de personas que conoces, Pues, si eso se hace. yo creo que es importante decirlo, porque cuando yo llegué aquí me pasó un poco lo que estás comentando. Yo llego recién graduado a los 23 añitos de comunicación social y obviamente mi ilusión era, quiero trabajar de periodismo. Cuando veo el mercado, veo cómo se mueve la cosa, no es tan fácil. Entonces dije, yo tengo que producir dinero. Y gracias a los contactos conseguí fue en comida rápida. Y dije, pues, dinero, inmediatez de ese triángulo. Y yo creo que del triángulo creo que es lo que elegimos los migrantes. Dinero, inmediatez, tengo que cubrir mis gastos, tengo que tener mi techo, tengo que tener no sé qué más. Pero sin descuidar que tenía mi ilusión de la parte profesional. Entonces, con lo que iba ganando de la oferta y plazo, pues iba invirtiendo en estudios en España que me acercaron un poco a mi profesión. Bueno, pedí préstamos y todo lo demás, pero al final pues tuve que conseguir eso poco a poco. Y luego el tema del currículum, que ya tú ahorita nos dirás un poco la estructura, lo que me pasó es que las palabras que utilizas en el currículum son determinantes, no tener nada más un solo currículum para aplicar a todo. Los currículums de Venezuela pueden ser de 2, 3 páginas y yo he recibido muchos que me dicen, Eusebio, ¿qué opinas de mi currículum? Son unos testamentos, aquí menos es más, las cosas que colocas, la fotografía que colocas, las palabras claves que van según el área donde te vayas a aplicar. Y bueno, ensayo y error. Y eso te lo vas dando cuenta con la frustración de que no te llaman y después ves, con este me están llamando. Exactamente, es un proceso de experimentación activo. Exactamente. Entonces eso es parte de, digamos, de programar la mente para la búsqueda de Pero trabajo. claro, con este video ya la gente no pasa esa roncha que pasó Eusebio, sino que va un poquito enfocada, que es lo que queremos. Hay que observar, eso es. O sea, previamente vamos a observar. Y también pueden ir agregando algo súper bueno que funciona, es contactar con headhunters en España, porque el trabajo de ellos es buscar personas para las organizaciones. Tú piensas que solo el 20% de las vacantes están publicadas. O sea, hay todo un mercado de oportunidades que no están en InfoJobs o están en InfoEmpleo o están en lo que son De ese los... tema vamos a hablar porque es importantísimo. todo el networking. Pero dame la chuleta del Entonces currículum. vamos con la chuleta, ¿vale? Exacto. Aquí me lo he escrito para que no se nos vaya aquí ningún punto, ¿vale? Primero, la foto. Entonces viene el tema, ¿la uso o no la uso? Recomendación. Si vas a estar en un puesto que está orientado a trabajar con las personas o de cara al público, yo la colocaría. Pero ponte una foto que se vea profesional y bien. Por ejemplo, oye, estoy aplicando para ser dependiente, cajero, estoy para marketing, comercial, etcétera. Yo recomendaría ponerla siempre y cuando sea, de nuevo, profesional. No vale nada de que estoy picado por la mitad, se ve que yo estaba en la playa, me hice un selfie. Que las hay, ¿eh? En una fiesta, una discoteca. Las hay, ¿eh? Las Las hay más de lo que, Sí, de lo sí, que sí, sí, quisiéramos. sí, ¿no? las hay. Ahora, si a lo mejor vas a un puesto que no es tan visible, imagínate, algo de finanzas, etcétera, administrativo, a lo mejor no es tan necesario. Hay quienes van con un formato, digamos, más plain. Pero lo que sí queremos es eliminar cualquier tipo de sesgo, en cierta manera, o si hay sesgos que sean a nuestro favor. Ok. ¿Vale? Ok. Entonces, creo que eso es como de las primeras cosas que vemos, es lo que tiene que ver con la foto. Segundo, ¿qué datos personales colocar? Bueno, entonces ahí yo recomiendo, parece obvio, pero el teléfono que sea tuyo, no sabes cuántas veces me ha pasado que llamo un teléfono, por ponerte un nombre, María, y me atiende un señor. ¿Por qué me atiende un Porque señor? quizás no tiene todavía línea de España, puede ser. Claro, entonces por lo menos coloca a alguien de tu mismo género, no sé, o sea, algo que por lo menos, porque eso se ve más profesional. O sea, lo que queremos los reclutadores es que estés disponible y ver que estás poniendo esfuerzo y cariño en prepararte, ¿ok? Ok. Luego, no sugeriría colocar en qué zona o la dirección específica de donde vives, para evitar cualquier tipo, digamos, de discriminación, ¿vale? Claro, por ejemplo, no vive sé, aquí en lejos. Madrid está la empresa en Pozuelo y vives al otro lado de Madrid, a lo mejor ellos no lo ven tan positivo, ¿no? Claro, pues piensa que el cerebro en milésimas de segundos ya se hace toda una historia Una de la mente. persona. Aquí estamos hablando de neurociencia, o sea, de todo Exactamente. cómo funciona el cerebro, ¿no? Que en un currículum en 7 segundos ya haces una lectura
rápida por lo menos de si quieres avanzar con esa persona o no, por ejemplo. Entonces yo evitaría colocar la dirección exacta para evitar lo de, es que vive muy lejos, a menos que vivas muy cerca y tú estés haciendo una postulación activa. Como te decía, si hicimos la tarea previa de buscar las organizaciones, los sitios, oye, me gusta el restaurante tal, me gustaría trabajar ahí. Bueno, tú te haces tu listita y tú les envías tu perfil, ¿no? Tu currículum. Ahí, si lo tienes cerca, sí que te conviene colocar la dirección. Claro, Porque sí. es como, hola, vivo cerca, ¿no? Claro. Queremos ponerlo como lo más fácil posible. Yo no colocaría número de NIE, ni no lo colocaría. Si con permiso de trabajo lo colocaría. Creo que es importante dar a entender que somos empleables. Ok. ¿Ok? Vehículos, o sea, todo lo que sume a decir, esta persona se ve que tiene cierta facilidad para estar en este lugar. Vale. ¿Ok? Eso por una parte. Luego, la maquetación. Creo que debe reflejar tu marca personal. Ahora vamos a ver el tuyo. Ok. Pero hay quienes, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica, ella es súper dulce. O sea, tú hablas con ella, es una persona muy suave, entonces tiene su nombre escrito como con una tipografía. Una caligrafía un poco más Sí, cursiva y tal. sí. Y le digo, esto refleja perfectamente quién eres tú. En cambio, otros casos, por ejemplo, ingeniero, todo formato Harvard que se llama como super plain, y lo importante es que refleje de ti y que tenga la información, digamos, relevante. Sí, imagínate, eso también influye. Imagínate. Claro. Según la gente, tú usas Arial y ya está, a todo el mundo. Arial, Tiny Roman. a ver, tú piensas que no tanto por decir si es feo o no es feo, sino porque habla de preparación. Claro. O sea, oye, a uno le gusta pensar que esa persona se está preparando y está poniendo un esfuerzo, ¿no? Entonces sí que, aparte hay herramientas como en Canva, o sea, que consigues ya plantillas súper hechas. Inteligencia artificial, ya hay un montón de cosas. Ahora vamos a eso, justamente. Pero no hay razón para tener un currículum que se vea mal estructurado. ¿Ok? Sugiero una página, máximo 2, ¿ok? Pero sí muy limpio de leer, ¿vale? Y ahí vamos con las palabras clave, que de esto tú sabes bastante también. O sea, debemos colocar entonces, resaltar esas palabras por las que nos puedan encontrar. ¿Qué pasa? Ahora hay mucha inteligencia artificial que lleva parte de las búsquedas. Entonces te interesa colocar keywords o palabras claves. ¿Cuáles pongo? Pues las que encontraste en tu fase previa de observación del mercado. O te voy a decir mi truco, que yo creo que funciona. Yo ya con el tiempo, ya esto ya 6 años de migración, ya esto ya un poco más avanzado, un poco máster de experiencia migrante. Yo lo que hacía es que me metía en las ofertas, veía los intereses o los requerimientos, veía qué palabras usaban y las metía en el currículum. Y es lo que tú dices, neurociencia. Cuando ellos leen la palabra, es como que él tiene lo que estoy buscando o entiendo yo que lo tiene. Eso es excelente, porque justamente tienes que hacer el match. Más ahora que se está utilizando más IA, es curioso porque estamos usando IA para hacer el currículum para que luego otra IA lo vea, ¿no? Eso ya da para otro pero tienes que tener podcast. cuidado tampoco de colocar algo por colocarlo que tú al final no lo cumplas, porque yo me imagino que el headhunter te lo preguntará en la entrevista. Claro, ahora vamos a hablar de lo que... Yo definitivamente no mentiría. Exactamente. O sea, ahora podemos ver un poco cómo abordar eso, pero definitivamente no colocaría cosas que nunca Una cosa es haya colocar la hecho. palabra clave que tú puedas, obviamente, que tenga un significado para ti, que puedas relacionarlo con una experiencia que tuviste, a decir, yo sí hice esto al 100%. El podcast de Un Venezolano en España es gracias a Arcadia Viajes, una agencia en España y en más de 7 países que está ayudando a los venezolanos latinoamericanos a que puedan reencontrarse con sus familias, no solamente en España, sino en terceros países o en Venezuela. Han trabajado con AINCO en conseguir los mejores planes de financiamiento porque saben lo que cuesta llegar a final de mes. La plata no sobra, los precios van subiendo y ellos te van a ayudar a que puedas financiar ese boleto con una cuota inicial y las demás sin intereses, porque tienen alianzas exclusivas. En la descripción de este video te dejo la dirección de sus oficinas y sus redes sociales para que pidas información de inmediato. Pero ahora mi pregunta, porque creo que lo conversamos por teléfono, hay muchas personas que llegan aquí, como en mi caso, que yo llegué muy pichón a los 23 años, que a lo mejor no han trabajado en su vida, o llegan a los 18 y 22. Ajá, el mercado laboral no está fácil. Y eso lo dicen las estadísticas y los españoles que se gradúan de la universidad y tienen que mirar a otros países porque no consiguen en su área. Eso es una realidad como una casa.
Entonces, claro, tú llegas aquí con 22 años y quieres meterte a trabajar de camarero dependiente, pero no tienes esa experiencia. ¿Qué haces? ¿La mentirita blanca no es válida? ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo no estaría muy de acuerdo en colocarla porque si no se nota en la entrevista, se va a notar cuando te dé tu primera bandeja para que sirvas la comida, en ese caso. O sea, sí que creo que es interesante buscar algo en lo que tengas una habilidad de que puedas hacerlo o que el lugar en verdad te dé la oportunidad para desarrollarte. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedes hacer? Yo lo que haría en ese caso sería revisar mi histórico de cosas que yo haya hecho. Por ejemplo, yo no he trabajado activamente en restaurantes, por darte un ejemplo. Pero hace años yo trabajé en un hotel que tenía restaurantes, ¿ok? Y aunque yo no trabajaba activamente en él, yo observaba y aprendí cosas de ahí. Entonces ahí yo sí tengo una referencia mental y a lo mejor sí lo colocaría. Tiene una relación como tal. Claro, y sobre todo yo enfocaría la entrevista es a responder qué aprendiste tú y qué observas tú de retos que tienen actualmente en ese sector, ¿vale? Pero, ajá, Pero es que si tiene ya una habilidad, por ejemplo, tomar nota de cafés, claro, por eso te digo, porque claro, ahí estás compitiendo con un montón de gente. estás compitiendo con un Entonces, montón de claro, gente. esa relación a lo mejor es válida, pero tenemos que ser conscientes que el headhunter está buscando, necesito tener un empleado que me rinda. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirlo sinceramente, yo sí lancé mis mentiritas blancas. O sea, con un currículum de ropa yo puse que había trabajado en Zara, Venezuela. Pero es porque yo decía, necesito trabajar, tengo que buscar. Y claro, el momento, pues, yo sí digo, en los primeros días pasas un poquito de vergüenza, pero el venezolano es de mucho, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Sí, sí. Y aprendes rápido. Entonces yo no sé si la mentirita blanca es mala al 100% estando como está el mercado, ¿sabes? Seguro que aprendemos súper, súper, súper rápido. No es lo mismo la ropa que las bandejas. O sea, depende mucho de la habilidad como tal. Claro, ¿Ok? porque lo que yo digo es de entrar a la empresa. Pero cuando ya tú entras, tú demuestras y ellos ven las ganas y dicen, a lo mejor Sí. este no sabe mucho, pero las ganas que tiene de echarle un camión, como somos los venezolanos, dicen, va a aprender rápido. Pero claro, el problema es que entres al ya entrar. Entonces tú ahí como que vas jugando un poquito. Claro, quieres conseguir la entrevista. O sea, tú Claro. quieres conseguir que te llamen. Exactamente. O sea, como decimos, bueno, que me llamen y luego ya en la entrevista que se enamoren, ¿no? Exactamente. Que les encantes. Y cuando empieces a trabajar van a ver, wow. Y algo que estoy muy orgullosa en eso de los venezolanos es que nos encanta trabajar, Nos tenemos encanta disciplina, trabajar. somos responsables y no hay español con el que hable que me diga, trabajo con un chico venezolano y muy bueno, o sea, que somos Habla muy gente bien, muy, muy muy bien, buena muy bien. y creo que algo que se sabe es que en ese sentido aprendemos bastante rápido. Más sí vas a tener que jugar con las keywords de nuevo para que encaje con lo que se está buscando dentro del mercado, ¿vale? Vale. Ahora, solo recordemos algo, que no todas las vacantes están publicadas. Entonces, será importante tocar la puerta de los sitios que nos interesan y nosotros darles nuestro currículum. Y ahí sí decirle, mira, yo quiero trabajar aquí. ¿Qué tengo que hacer yo para ser parte, no sé, de este bar que me encanta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí está mi presentación y tal, esta soy yo. ¿A quién no le va a gustar que alguien te diga como, wow, está muy interesado? Porque pensemos de nuevo que no todas las vacantes están publicadas. Tú estás pensando Claro. en el típico InfoJobs que lanzas el currículum y hay 400 postulados. Claro. Entonces, claro, ¿quién se va a diferenciar en los 400 postulados? Y aquí esto funciona a través de un sistema de filtros. Entonces, obviamente, lo que es cualquier portal te permite filtrar. Ahí, esa parte vamos ahí 100%. Claro. Entonces, coche, si tienes permiso lo colocas, luego ¿de dónde vamos? Ok, Hay entonces una- hay- la hay que ser experiencia y la habilidades, educación. exacto. Sí, eso es un clásico. Ahora, ¿cuál coloco primero? Exacto. Depende, hay portales que te fuerzan a colocarlo y ellos lo organizan ya a su manera. O si tienes un currículum libre, el que más te beneficie colocar primero. Por ejemplo, si estás estudiando en España y no tienes experiencia, yo colocaría el estudio primero. Ok. O el curso o el skill. Eso te iba a decir, pero yo creo que, no sé, corrígeme. Si no tienes experiencia, colocas obviamente el estudio primero. Pero yo creo que en España, yo lo que he hecho de máster, como que los máster, no sé si se fijarán, pero como que no es algo, o sea, la experiencia prela sobre la educación. Es que todo el mundo tiene muchos másters aquí. Exactamente. O sea, el español hace mucho máster. Exactamente. Que yo veo, ¿por qué tiene 4 O sea, másters? yo creo que pesa más que tengas 5 o un perfil senior en una empresa de lo que aplicaste a que tengas 5.000 máster, ¿no? Exactamente. Entonces,
justamente, recomiendo lo que es los estudios si no tienes mucha experiencia o si estás muy nuevo. ¿Por qué? Porque el estudio te resalta, habla de que estás aquí. En el caso contrario, oye, ya tengo experiencia, en algo he trabajado, yo colocaría sin ningún lugar, es como tú comentas, ¿no? Colocaría primero lo que es la experiencia, siempre en orden, lo más reciente a lo más antiguo. Tip, coloca la palabra experiencia relevante y con eso tú te salvas y puedes cometer todo lo que llamamos omisiones. Porque es experiencia relevante, relevante para el puesto que me interesa o relevante para el sector. Entonces puedes quitar cosas que en verdad no son relevantes y no te están sumando. Perfecto. ¿Okay? Y también agregar todo lo que son habilidades, competencias. Idiomas. Idiomas es súper importante. Si los hablas, colócalo. Porque dicen mucho que nosotros los latinoamericanos, porque en el inglés, C1, advanced. Y hay entrevistas donde obviamente te preguntan en inglés y que es así como que frío, ¿no? ¿Tú qué recomiendas ahí? O sea, por ejemplo, si yo lo entiendo perfectamente, pero me falta vocabulario, colocar tal cual lo que es o te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que los latinoamericanos tenemos mejor nivel de inglés que el que hay en España. Entonces, si un B1 de un venezolano no es lo mismo que un B1 de un español. Probablemente el del venezolano sea mejor. Esto es polémico. Estamos aquí. Sí, es polémico. A ver, yo considero que tienen más gramática. O sea, gramática, pero pronunciación nosotros le llevamos. Claro, porque crecimos en una cultura más en contacto con hablar cosas en inglés, términos en inglés, etc. Sí. Entonces, bueno, creo que efectivamente es polémico. Es polémico, sí. Pero coloca si lo hablas, colócalo. O sea, colócalo y como digo, bueno, que te entrevisten y allí ellos verán si les vale ese nivel o no les vale. Solo no te autodescartes. Porque ahí caemos en el síndrome de impostor. Es que piden inglés y mi inglés no es perfecto, entonces no lo voy a poner. No, tú ponlo, a lo mejor es suficiente para lo que se necesita. Entonces no quiero, o sea, si alguien te va a descartar, entre comillas, que sea la empresa, no tú a ti mismo. Y las habilidades, cuando yo recomendaba a las personas el tema del currículum, hay muchas personas que colocan habilidades genéricas y yo también digo que eso es importante. Cuidado, es que las hay, ¿eh? Porque es lo que te dije al principio. Para mí es importante que tengamos siempre un currículum, yo le digo el currículum madre, le digo yo. Mi currículum madre es donde tengo un currículum de 6 páginas, donde yo tengo divididas las áreas que yo sé que voy a buscar siempre trabajo. Y entonces ahí yo agarro esas cosas y lo subo al currículum que va a estar solito. Entonces, de esas habilidades que hay que colocar, tú tienes que colocar las habilidades que vayan con la oferta. Por ejemplo, del operador, atención al cliente, don de gente. Exactamente. No vas a colocar en todas, no sé, stock de caja en teleoperador, porque ¿qué tiene que ver eso con la oferta? Exactamente. Es y lo también que digo. sugeriría también colocar esas competencias, esas habilidades, de una forma que suenen un poco más interesantes. Mira, te voy a decir la verdad, nadie pone, no sé trabajar en equipo, o sea, nadie dice esas cosas. Todos los currículums dicen lo mismo, colaboración, atención al detalle. Oye, trata también de buscar algunas cosas un poquito más interesantes que colocar de ti. Sí. Creo que eso llama mucho la atención, sobre todo porque estamos hablando que lo que te va a diferenciar son tus habilidades, justamente. Claro. Tienen que haber unas genéricas, pero unas que también sean diferenciadoras. Exactamente. No sé, piensa en resiliencia. Puedes hablar perfectamente con tu IA y dile, mira, dime habilidades que sean un poquito diferentes a lo típico que dice todo el mundo. Porque uno como reclutador, en verdad, todo lo que uno recibe suena más o menos igual. Luego en la entrevista también hay respuestas demasiado estándar y hay que diferenciarse en positivo. Vale. ¿Okay? Entonces esa parte como de habilidades, entonces, etc. ya el currículum tenemos la estructura básica, ¿no? ¿O tú agregarías algo más? Bueno, a ver, hay un par de cosas aquí interesantes también. No lo redactes solo en función de tareas, sino hacia qué impacto y cómo contribuiste tú a las cosas. Eso en la experiencia, ¿no? Donde dice funciones, por ejemplo. Sí, porque las funciones van muy enfocadas en las tareas. Eso puede funcionar, ¿ok? Recordemos que hay todo tipo de trabajos, por tanto, muchas maneras de hacer esto. Pero no es lo mismo colocar, por ejemplo, atender al cliente, atender llamadas telefónicas, tal, a, por ejemplo, colocar atención de llamadas telefónicas, se logró pasar del 50 al 70% de satisfacción en la calidad de la llamada. ¿Ok? O sea, que puedes enfocar un poquito más tu contribución y tus resultados. Y no solamente narrar la tarea, porque todo el mundo pone la tarea. Entonces creo que eso también diferencia bastante. Vale.
Y luego, finalmente, para ir viendo la entrevista, que es interesante, Sí, pero sí, que este tema el es- currículum debe reflejar nuestra marca y algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el otro día hablaba con un arquitecto y me decía, es que no tengo como dónde colocar mi portafolio aquí. Y le decía, ponte un QR, Modernizarlo. escaneable, y tú lo llevas a tu Terreno. entorno. Tengo una página web personal. Bueno, pon algo que lleve a la persona a donde tú quieres también que vaya. ¿Sabes qué me pasaba a mí cuando yo estaba buscando trabajo? Que yo me quedaba en la monotonía, en lo que hacía todo el mundo, hasta que me puse a toquetear Canva, me puse a toquetear Photoshop y dije, yo creo que algo está pasando. Pero eso lo vi después de 2 años, ¿eh? Porque claro, ya conseguí en comida rápida, me quedé en comida rápida, pero estaba frustrado porque no conseguía en mi área laboral. Yo decía, aquí está pasando algo. No puede ser que no me llame ninguna empresa para mi área. Y entonces empecé a meterle diseño, contraté un fotógrafo para que me hiciera una foto profesional, empecé a cambiar las cosas y me llamó una empresa. Una. No quedé, pero me llamó una. Y Ok. eso me dio un indicativo. Después empecé a modificarlo más, en la entrevista mejoraba, me pasaba lo que a todo el mundo en la entrevista, que ya hablaremos del tema de las entrevistas, y empecé a ver resultados distintos. Entonces, ahora mismo que hay formas, porque yo entiendo que no todos tenemos la habilidad de diseño o de temas de computadora, pero ahorita hay más facilidades con la IA a nivel de diseño, a nivel de crear un QR que debe ser súper sencillo ahora, etcétera, etcétera. Es lo que tú dices. O sea, esas son cosas que aportan valor, porque cuando yo he visto muchos currículos que me han mandado, que es una hoja plana, y yo creo que también es la gente de búscate la vida, haz las cosas distintas, ¿me entiendes? Y lo puedes hacer, tienes el tiempo. Más a las personas que todavía no tienen permiso de trabajo, tienen muchísimo tiempo para esto. Y sobre todo, el ensayo y error, no solamente de esperar mandárselo a una empresa. Yo se lo mandaba a mi mamá, a mis amigos, a una persona que a lo mejor tenga tiempo viviendo en España, que me dijera, ¿qué te parece mi currículum? No, yo le cambiaría esto y esto. Y yo hacía una... Yo no agarraba y escuchaba el primero que me dijera y lo cambiaba. No. Yo hacía una media de respuesta. Este me dijo este me dijo esto y el otro también me dijo que cambiara esto. Y yo, por algo me lo está diciendo. Y lo perfeccionaba. Y así iba. Pero no quedarte con la frustración de que no acepten mi currículum. Por algo no lo están aceptando. O Exactamente. sea, hacer la autocrítica también. Sí es cierto que el mercado está complicado, pero lo que lo vamos a hablar de las entrevistas y los portales, también hay cosas que no hacemos. Por monotonía, porque, bueno, porque no sé, no nos buscamos la vida. Y yo creo que el venezolano tiene mucha astucia en muchas cosas, pero hay muchas veces que, bueno, que nos frustramos. Bueno, nos deprimimos y ya nos estresamos y tiramos la toalla. Y hay que activarse, pues. Hay Sí, hay que experimentar que experimentar. y llevar, como tú dices, ciertas métricas e indicadores en ese caso. Exactamente. A ver, si tú haces un currículum y estás activamente, digo activamente, dedicando 3, 4 horas al día, porque buscar trabajo es un trabajo en sí, ¿no? Claro. Lleva tiempo. Y llevas un mes y has enviado una cantidad, digamos eso, por lo menos has enviado 100 veces el currículum y nadie te llama, es Algo está evidente pasando. que hay que revisar ya. O sea, no te esperes a que pase un año, sino que revísalo y cámbialo hasta que deje efectivamente con esa fórmula y tú te vas a dar cuenta que de repente tienes más visualizaciones, te llamaron o te empiezan a entrar más llamadas. Bueno, Claudia, ¿cuál es tu número para que revises el currículum? No, pero tienes que estar consciente que después de esta entrevista te van a escribir. Y te van a decir, claro, te puedo mandar mi currículum. Porque yo conozco a los venezolanos y eso va a pasar. O sea, yo intento ayudar a la gente hasta donde puedo también por mi tiempo, pero yo creo que este video va a ser súper útil. Entonces, Sí. el currículum lo tenemos cubierto, ¿no? Sí. Ok, vale. Y de nuevo siempre invitar a experimentar. O sea, por favor, Ensayo y experimenten y prueben, porque en un sector los sectores también se comportan diferente. O sea que ahí ya lo tenemos entonces. Vale. Entonces, para mí, después del currículum, vendría la búsqueda claramente. Sí. Ok, la búsqueda. Entonces, pregunta del millón. Claudia, ¿dónde recomiendas o cuál es el primer paso para la búsqueda? Eusebio, ¿qué te diría? Según los 10 años que tengo, ya tú me corriges otra vez. Según todo lo que yo he experimentado, lo más difícil para conseguir trabajo es en los portales clásicos como InfoJobs, Indeed, etcétera, etcétera. Porque estás compitiendo con un montón de gente en donde ves muchísimos inscritos y te vas a frustrar más rápido. ¿Que tienes que intentarlo ahí? Claro, tienes que intentarlo ahí, por no dejar. Pero yo creería, como tú me has dicho a mí, que el grueso no está ahí porque ya comentarás el por qué no está ahí.
Yo creo que la mejor manera para conseguir trabajo después de mis 10 años de ensayo y error es el networking. Es los contactos que tenga para que te referencien un trabajo. Y los trabajos que yo he conseguido aquí, solo uno ha sido por Indeed y de resto todos han sido porque me recomendaron. ¿Qué puedes hacer para conseguir esos contactos si no conoces a nadie en España? Hay muchos eventos. Por ejemplo, yo que viví en Barcelona, hay una institución que se llama Barcelona Activa, en donde te inscribes, hay cursos gratuitos, tengas o no tengas papeles, conoces gente, conoces al que te da el curso, que a lo mejor conoce a alguien que te puede recomendar y que tú puedes soltar el currículum. Para mí esa es la mejor manera de conseguir trabajo. Hay cursos del CEPE gratuitos, hay eventos que hace la Comunidad de Madrid, eventos que hacen las comunidades autónomas, en donde tú vas, participas y conoces al vecino que vive aquí, que a lo mejor trabaja en un bar que te puede referenciar al bar. Para mí es la mejor forma de conocer. No estoy diciendo algo, no estoy descubriendo el agua tibia, pero es lo que funciona más para mí en España. Ahora corrígeme tú si no es así. Yo empezaría por ahí, ¿sabes? Sí, a ver, el tema, los portales obviamente hay que cuidarlos, pero pensemos que los portales son un negocio, por tanto, ellos facturan. ¿Qué pasa? Postular, hay que pagar para postular. Pues hay otros que permiten gratuito, etcétera, pero digamos que para las organizaciones sí que implica un esfuerzo, ¿ok? Eso es lo primero. Vamos a suponer que tienes una necesidad en tu negocio, en una pyme, ¿no? Tú no vas a estar pensando en publicar en InfoJobs, etcétera. Probablemente lo primero que vas a pensar es de mi entorno. Ay, me acuerdo de fulanito de tal que estaba buscando. Y es como cuando tú compras un producto, ¿no? O sea, tú primero vas a lo mejor a esa tienda que a ti te gusta, etcétera. Y si no está, entonces tú ahí ya levantas, digamos, lo que es una búsqueda. Claro. Entonces, bueno, hay un tema efectivamente en los portales. LinkedIn es costoso publicar. Entonces, lo que está en LinkedIn, ahí hay dinerito. Hay dinero. Entonces, claro, hay un tema de que no todas las ofertas, digamos, hay un techo, una barrera de entrada, mejor dicho, para lo que es la publicación. Por eso, las organizaciones, las empresas, los negocios buscan en otros medios. O aplicar directamente en las páginas web de las empresas. Sí, totalmente. Y por de eso, hecho, hay algo que no conocen mucha gente, pero yo lo conozco porque hay personas que han trabajado en mi entorno, esas empresas, que tienen dentro de las empresas sistemas de referidos. Que el trabajador que está ahí te puede referir y de hecho le pagan algo a ese trabajador. Entonces, es más fácil que te llamen de ahí porque ellos no están gastando nada tampoco. Exactamente. Okay. Y creo que esa parte que comentas del networking es fundamental. ¿Qué ocurre? Normalmente hacemos una estrategia de empleo del 90% del tiempo, postular ¿no? en medios digitales, buscar plataformas y postular, y dedicamos el 10% de nuestro tiempo a hablar con algún amigo, etcétera. Yo recomendaría dedicarle mucho más porcentaje de tiempo al networking. O sea, a lo mejor haces un 50-50 o un 40 a la parte digital y un 60 a la parte de los vínculos y las relaciones. Pero sin duda no puedes dedicar todo tu tiempo solamente a postular en lo que aparece reactivamente, lo llamaríamos. Claudia, y las personas que están irregulares, que no quiero descartarlas en este capítulo, ¿funciona entregar currículum en la calle ahora mismo? Sí, vale. Yo creo que sí, porque es que las oportunidades están en todas partes. ¿Qué es un trabajo? El trabajo es un medio de solucionar un problema. Y hay problemas en todas partes. Entonces yo creo que sí puede valer mucho lo que es el tocar la puerta de los lugares que a ti te interesan. Así tal cual. Oye, a mí me interesa estar aquí. Si vayas un día a un restaurante a tomarte un café y converses con la persona que está ahí y le caigas bien y diga, este chamo tiene una actitud de 10. Sí, y se va a quedar contigo. Y a lo mejor ese día no tiene algo, pero en 2 semanas se acuerda de ti y dice, ay, ¿dónde estaba el chico que vino aquí por el café? Claro. Y se van a acordar de ti. Entonces yo creo que definitivamente vale la pena invertir esfuerzo y tiempo en lo que son los contactos, las relaciones. Como dices, oye, en los lugares que me interesan, envía la página web de ellos. Hay muchas más tasas de éxito de lo que te imaginas relacionadas con lo que llamamos la búsqueda proactiva en vez de la búsqueda reactiva. La búsqueda reactiva sería esa donde, oye, yo me metí en un portal de empleo y estoy compitiendo con todo el mundo, versus lo que es una búsqueda, digamos, mucho más estratégica también. Vale. Okay. Y para no descartar las aplicaciones de búsqueda, por ejemplo, InfoJobs o Indeed, el currículum que hablamos al principio hay que trasladarlo a esas aplicaciones. También en InfoJobs tienes la capacidad de colocar varios currículum. Yo en InfoJobs tengo mi currículum de marketing, tengo mi currículum de dependiente, de camarero, no sé qué más, y tú puedes seleccionarlo cuando vayas a aplicar. Sí, sí, sí. Vale, entonces es importante InfoJobs. Ahora, tú como headhunter, cuando trabajaste de eso, yo tengo una duda y quítame esa duda ya.
¿A qué hora ustedes revisan las ofertas de trabajo en InfoJob, por ejemplo? ¿A qué hora? O sea, claro, ¿a qué hora es mejor aplicar cuando sale la oferta de repente antes que sean 5.000 inscritos? Apenas se publica. Ponte Y una generalmente, notificación. ¿cuándo las publican? ¿En qué horario? ¿No hay una hora así específica? A ver, hay varias maneras en que trabajamos. A veces, paradójicamente, los viernes pueden ser buenos a publicar porque pensamos que el fin de semana la gente se pone a buscar más activamente, ¿no? Sí. Puede ser, pero también realmente publicamos apenas podemos, lo colocamos. El lunes, martes, o sea, da igual el ¿Pero día de la llegandito en semana. la mañana y o en la tarde? El horario, No influye el horario, porque claro, tú estás diciendo apenas se publiquen. Entonces, yo quiero saber cuándo se publican para ¡pum! no, probablemente se publiquen durante la mañana, probablemente. Vale. Pero puede salir en cualquier momento. Mi recomendación muy clara sería colócate notificaciones. O sea, por ejemplo, puedes colocar notificaciones en LinkedIn, o sea, distintas plataformas permiten colocar de que te llegue la notificación y estar muy pendiente. Perfecto. Más que la hora, porque creo que eso depende mucho de la cultura, de cómo trabajan, etcétera. Perfecto. Pero es estar ahí súper pendiente y estar en los primeros en todo caso. Hay gente que me dice, oye, si ya tardaste 4 días en postular, puede ser que ya vayas como muy tarde. Mira, entramos en el tema álgido del programa, que es la entrevista. Y ya llevamos 40 minutos y no sabemos, porque este tema ha sido súper fluido, así que hay que entrar de golpe a esto porque yo diría que puede ser lo más importante para mí de la búsqueda de empleo. Tienes un currículum bonito, pues te llamaron. ¿Qué pasa en la primera entrevista? Que no es cuando asistes a la empresa, sino la primera entrevista es la llamada. Para mí la entrevista es la llamada, así tal cual. De hecho, me pasó mucho que me frustré que cuando atendía la llamada no me volvían a llamar. Es como que veremos, te estaremos llamando y no pasaba. Entonces, ¿cómo encarar esa primera llamada, que es lo más importante? ¿Cómo encaramos la entrevista? Y cómo encaramos el seguimiento de la entrevista, que no todo el mundo lo hace. Y yo siempre le digo a la gente, manda un correíto de seguimiento. Eso demuestra interés. No tan intenso, pero manda un correíto de seguimiento. Muchas personas no lo hacen porque dicen, no, es que puedo ser intenso, no sé qué más. Y yo creo que es importantísimo. Entonces, brevemente, porque después vamos a hacer algo muy cool, que va a ser rapidito, que tú me hagas una entrevista de trabajo con mi currículum, pero ¿qué es lo general de las entrevistas de trabajo que tiene que afrontar la gente cuando va para eso? Dices algo demasiado interesante y tiene que ver efectivamente todo lo que ocurre, digamos, en esa entrevista, ¿no? O en esa primera llamada telefónica. Eso es que no pasaste el filtro de cierta manera. Claro. ¿Ah? Ahora, ¿qué puede ocurrir ahí? Normalmente el headhunter está validando tu disponibilidad y haciendo un encaje general con lo que necesita, lo que es en ese caso, digamos, el trabajo, la organización. ¿Okay? Así que una cosa que puede ser interesante es lo del salario, porque muchas veces te van a preguntar en el filtro telefónico. Es la pregunta que te mata. Claro, Es ese normalmente es que es la killer question. Esa es donde te dicen chao. ¿Qué haces ahí? Vale. Recordemos que previo teníamos la etapa de observación y preparación, ¿no? Observa y averigua cuáles son las bandas y los rangos de cuánto está pagando ese puesto. O sea, no puedes lanzarte al mercado sin tener una referencia de cuánto pedir. Claro. ¿Ok? Súper práctico, simplemente di una banda, di un rango, no digas un número, di un rango. ¿Ok? O sea, te voy a dar un ejemplo. Dices, oye, entre 1.000 y 1.300. Y agregas esto, que va a ser fundamental, y dices, según el nivel de responsabilidad o de toma de decisión, estaré más en la parte de arriba de la banda o más abajo. Apunten. Apunten. Apunta. Porque eso te va a dar luego más adelante potestad para negociar. Claro. Porque dice, no, es que me dijiste 1.000. Sí, pero voy a gestionar esto, y eso es mayor decisión, por tanto, me muevo a la parte elevada. Entonces, da un rango. Y si te descartan, mira, lo mejor es porque no era para ti. Tampoco. No Sé que es frustrante. No verlo como que tomártelo a pecho, que uno se lo toma mucho a pecho. Yo me lo tomaba a pecho como que, coño, pero si lo hice tan bien, ¿sabes? ¿Por qué? Y pues bueno, porque está sobrecualificado. Y eso da mucha rabia a veces. Entonces veo gente que empieza a quitarse experiencia, ¿no? Sí. Como para descualificarse. Y digo, bueno, creo que toda estrategia puede ser válida según, de nuevo, el triangulito que teníamos por ahí, según lo que más necesites en ese momento. ¿Okay? Pero la entrevista telefónica, creo que la killer question suele ser la parte salarial. Te van a preguntar, por supuesto, disponibilidad. Tal. Y van a hablar contigo normalmente un poco a ver si hay cierto fit, digamos, interés, entre la cultura, interés, etc. Vale, ¿y las entrevistas? Eso ya es un tema. Sí, y en muy pocos segundos el cerebro ya escaneó a la persona y sabe si puede encajar o puede no encajar.
Y uno trata como de ser lo más objetivo posible, decir, oye, vamos a escucharle, a ver qué dice, pero a veces es que tú dices, es que la cultura aquí, o no pega. a veces lo tienes demasiado claro que lo ves y dices, puede ser que encaje. Un reclutador serio está más entrenado, digamos, con lo que son los sesgos, pero muchas organizaciones no tienen reclutadores, así que ¿quién está buscando? El dueño de la empresa. ¿No? Entonces, O el encargado de un departamento que no claro, trabaja con recursos humanos, que me ha claro. pasado mucho. Entonces se van, yo creo que por ahí digo yo que no sé si es la mayoría para cargos, por ejemplo, como teleoperador, servicio técnico y tal. Lo que me ha pasado a mí con las entrevistas grupales, que ya tú conoces las entrevistas grupales de esas empresas, es que te ponen pues al director de esa área. A lo mejor hay una persona de recursos humanos que influye un poquito, pero te voy a ser sincero. Cuando está presente ese de recursos humanos, es contacto puro y duro. O sea, yo me he quedado impresionado de cómo ahí los contactos también se mueven, pues. Por eso que yo hablo tanto del Sí, networking, porque es una locura. Lo que dicen aquí el enchufe, se puede decir así, lo que el enchufe de la empresa, que tú lo haces muy bien, pero después ves que entra y dices, no, este tiene que ser amigo de los recursos humanos o de algo. Pero yo creo que lo más importante de las entrevistas, porque a lo mejor estamos hablando ya de cargos un poquito más amplios, luego están las entrevistas más profesionales. Tú me comentabas algo por teléfono que era importantísimo, es si ves que el reclutador habla rápido, hablas rápido. lo que llamamos el rapport. Eso en las ciencias sociales tiene que ver con esa sintonía que sientes con el entrevistador. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora estamos en rapport. ¿Okay? El rapport tiene que ver con acompasar a la otra persona. Entonces fíjate, estamos sentados más o menos similares, tienes los brazos en una posición más o menos similar a la mía. Claro. Uno siente una sintonía. ¿Okay? Pero es importante que no se sienta forzado. Natural. Entonces, si la otra persona de repente se puso en otra postura y tú tú te ahí, copias. el cerebro lo capta y nota que no eres confiable. Claro. Cuando yo creo que lo haces desde una intención, que de verdad quieres conectar con esa persona, sale mucho más natural. Entonces, como decíamos, si el reclutador habla súper pausado, tal, tú sueles hablar rápido, ese día busca bajarle un poquito al ritmo, ¿okay? Para que haya como cierta sintonía. Vale. ¿Okay? Y también usa las propias palabras que utilices. Si escuchas que usa mucho, por ejemplo, no sé, resultado, tú respóndele, tuve como resultado. Exactamente. Como hicimos con las palabras claves del currículum, así lo mismo, ¿no? Como un espejo. Un espejito. En cierta manera. Y luego, no solamente, y ahora te voy a enseñar como Sí, porque lo aquí que nos yo llamo están el ya juego haciendo de señas las... del tiempo ya. Lo que lo llamamos el juego de las cartas, ¿no? Esto es una técnica que recomiendo bastante para preparar la entrevista. Vale. Y son como esos puntos, tal cual es como un set de cartas. Okay. Y no importa lo que te pregunten, todo tiene respuesta aquí. Entonces tú te preparas esto para ti y vas a ser capaz de responder las dudas. La primera, lo típico, resumen, preguntas de cuéntame de ti, ¿quién eres? Es lo básico. Sí, ¿vale? Entonces tengo un elevator, lo que llamamos como ese Elevator discurso de elevator pitch. Sí, ¿vale? 2, tu experiencia. Ten claro, y no solamente qué has hecho, sino qué resultados tuviste, qué impacto tuviste, desafíos que hayas tenido en esa experiencia, cosas que, digamos, que hayas superado, ¿ok? Carta 3, habilidades y valores. Tienes que tener claro cuáles son tus habilidades, quién eres tú, ¿ok? O sea, que pueden venir preguntas relacionadas a cuéntame qué es importante para ti, ¿ok? Claro. O sea, todo lo que tenga que ver con habilidades. La cuarta la llamamos la empresa. ¿Por qué quieres tú trabajar ahí? Todo lo que tú hayas averiguado de la empresa, cómo tú puedes responder a las problemáticas que tienen, el interés, porque te van a preguntar, ¿por qué quieres trabajar tú aquí? Y no le puedes decir, porque necesito dinero. Sí, todos sabemos que necesitamos dinero, pero ¿por qué aquí, no? Y no en otro sitio. La carta 5 son las misceláneas, o sea, prepárate para las sorpresas. Te pueden preguntar cosas extrañas, puede ocurrir que de repente llegas y la entrevista es grupal, pero tener la mente abierta, digamos, a lo que puede ocurrir, ¿no? Carta 6, tus expectativas. Tienes que tener, expectativas económicas, condiciones. Tienes que saber también un poco de ti, porque eso te va a permitir luego lo que es una posible negociación, ¿vale? Y la carta 7, haz preguntas interesantes. No dejes que la entrevista solamente sea que te pregunten a ti. Responder. Hazles preguntas a ellos, genuinamente. Pregúntales. Ten curiosidad por qué es lo que necesitan y conecta tu experiencia y lo que tú has hecho, lo que puedes hacer en resolver esas problemáticas.
¿ok? Y con rapport, creo que todo en esta, yo lo llamo, estuve Lenguaje preparando corporal, tus tarjetitas. seguridad, todo eso yo creo que es importantísimo. Y luego el seguimiento de la oferta, que creo que también es importante. Totalmente. Esto no es buscar pareja donde el tema y qué intensidad, no. ¿Cómo tú redactarías un correo de seguimiento? ¿O cómo crees que estaría bien un correo de seguimiento, así cortico? Hola, con el nombre de la persona. Muchísimas gracias por la entrevista o el espacio que tuvimos. Estaré encantado de suministrar cualquier otra documentación o información que sea necesaria. ¿Y esto lo enviarías después de cuántos días de la entrevista? Más o menos, un tiempo aproximado. Probablemente lo enviaría en las 48 horas siguientes. No el mismo día, ¿Okay? pero un par de días después. Para que no te veas desesperado. Bueno, y porque acaba de ocurrir y quieres también como reforzar recordar que tú estuviste ahí, Perfecto. agradecer y que vean que estás pendiente, porque, a ver, el mismo día tal vez está entrevistando a otra gente y ni siquiera ha podido leerte. Mira, ¿okay? Claudia, porque nos queda poquísimo tiempo, vamos a saltarnos esta parte porque creo que es una de las más dinámicas. Este es mi currículum. No se puede mostrar, no puedo mostrar acá porque hay muchos datos personales, pero vamos a hacer una dinámica rápida de una entrevista de trabajo así de la nada. Entonces, la oferta de trabajo pues, puede ser de marketing y redes sociales y vamos a simularla tal cual. Okay. O sea, yo asisto a la entrevista, tú recibes mi currículum y yo me voy ahí, tú sabes. Estoy un poco frío porque yo estoy autónomo de hace como 5 años, pero no pasa nada. No pasa nada. Lo más interesante es siempre pensar para qué posición es. O sea, un currículum en sí, cuando me lo dan, no le digo, esto no es que esté bien o está mal. Importa mucho hacia quién lo estás dirigiendo. ¿Okay? Vale. Entonces, ¿lo simulamos así, tal cual roleplay o...? Sí, más cabe escuchar para la audiencia que cada entrevistador es diferente. ¿Okay? Entonces, siempre con las cartitas, si estás preparado, vas a ser capaz de responder lo que venga, indistintamente del Yo no estilo. sé ni siquiera ya qué hay ahí, pero bueno, voy con todo. Ok, cuéntame, Eusebio, ¿qué te trae a trabajar por aquí? Bueno, he visto que en esta empresa, tienen valores que van de acuerdo a lo que estoy buscando y sobre todo que siento que según las obras sociales que han hecho, veo que hay personas que repiten en las fotos muchos años. Es decir, yo soy una persona que busca estabilidad y si yo puedo estar en una empresa más de un año, que es difícil conseguirlo ahora mismo, pues esa empresa me llama la atención. Sobre todo porque quiero aprender y quiero mostrar más experiencia. Si puedo crecer, pero eso me ayuda a mí a futuro a conseguir trabajo en otra empresa, si a lo mejor no sigo en esta, que me sume experiencia a mí. Yo aportaré lo máximo que pueda, según mi aprendizaje, para contribuir con lo que ustedes están buscando, que es en los intereses que me pusieron. Muy bien, y cuéntame de tu experiencia previa, ¿qué desafío destacarías de alguna experiencia anterior y cómo lo resolviste? Bueno, yo creo que lo más difícil que me ha costado, sobre todo en el sector de marketing y redes sociales, ha sido priorizar. Sabemos cómo está el mercado de colapsado y ahora mismo, en la situación laboral España, una persona que trabaja en marketing pues tiene que tener la figura o es la exigencia que no se dice en las ofertas, que es el perfil todero. Entonces ya uno integralmente busca desarrollar skills que sabe que a lo mejor en la oferta le van a pedir por alguna urgencia. Yo considero que sé trabajar ahora mismo bajo presión, considero que si una persona que está arriba de mí me pide cumplir con algo que a lo mejor no me corresponde, pues puedo hacerlo porque tengo ya esas capacidades y quiero que se me valore también por eso. Y bueno, creo que eso es lo más importante dentro de esos entornos donde a lo mejor tienes que hacer muchas cosas, es priorizar, que es lo más importante, porque te van a pedir muchas actividades y tienes que saber por dónde empezar. Me encanta que refuerzas bastante tus capacidades. Ahora te preguntaría, ¿qué mejorarías de ti? Mejoraría quizás un poco la ansiedad que me da de esa priorizar y de por dónde comenzar. Quiero hacer las cosas, soy muy perfeccionista, quiero hacer las cosas a lo mejor de forma inmediata, y quiero hacerlas perfectas y algunas veces tienes que resolver y hay algunas cosas que sí tienes que hacer a la perfección. Creo que eso es algo que tengo que mejorar, es algo de mi carácter. Como todos los seres humanos, tenemos algún defecto, pero lo estoy trabajando para solucionarlo. Muy bien, creo que tenemos suficiente para poder darte, digamos, el feedback de lo que es digamos, el desempeño de esta mini entrevista, ¿no? Estaba un poco oxidado, me puse un poco nervioso, pero bueno, no importa. Eso, tip importante, practiquen y practiquen y practiquen. Antes de entrevistarse, practiquen. Díganles a un amigo y practiquen la entrevista. ¿Ok? Así que eso, por esa parte, ni te preocupes. Has dicho que eres perfeccionista. Eso es un clásico. Todo el mundo dice eso. ¿Sí? ¡Qué horror! Di otra cosa, por favor. Okay. O sea, todo el mundo, de verdad, el 70%, 80%... ¿Es perfeccionista?
porque eso sería malo. Imagínate que estoy buscando una posición con alguien muy orientado al detalle, etcétera. Lo de la ansiedad sí me parece algo más interesante. A Sí, ver, natural, yo le digo a la gente, humanidad, ¿no? busca debilidades que tu mamá diría de ti, que son Ok. más de la personalidad, etcétera, que no estén directamente vinculadas con el puesto. Vale. Soy impaciente, eso, me da ansiedad, soy muy autocrítico. O sea, busca cosas interesantes que sí sean áreas de mejora, pero que no estén relacionadas directamente con el rol. Pero lo del perfeccionismo, vamos, has dado Ok. con un Red flag. clásico. Red flag. Bueno, Claudia, de verdad que creo que le dimos un acercamiento un poco a las personas de cómo funciona el mercado español en el tema laboral. No sé cómo te has sentido en la entrevista. Yo creo que puede quedarle mucho de referencia a las personas. No sé si hay algo más que quieras añadir antes de que yo haga el cierre, pero me siento muy contento de que personas tan profesionales como tú puedan ayudar a paisanos que tengan tantas inquietudes, y sobre todo las personas que estén viendo este video van a tener en el cuadro de descripción el contacto. Hay un canal de YouTube que está creando por ahí Claudia, de sus redes. La gente te puede escribir tranquilamente, ¿no? Sí, 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 sí. Porque seguramente te van a reventar el teléfono, o habrán empresas que querrán a lo mejor contactar contigo para ayudarlos a profesionalizar también sus equipos, que es importante. Sobre todo hay algo muy importante que dijo Claudia, y eso yo creo que lo vivimos todos los migrantes. No es solamente la situación que vivimos, muchos casos de explotación, porque tú debes conocer el mercado donde hay una persona que nos pone a hacer de todo pagándonos el mismo sueldo, pero también hay ambientes tóxicos en nuestros equipos de trabajo. La envidia, que sí esto, que sí lo otro. Y yo creo que ahí los recursos humanos tienen que estar más vivos que nunca en las empresas. Totalmente, totalmente. Mira, para cerrar con algo final, esto, bueno, traje como este sombrerito, esto tiene un simbolismo, esto Sí. representa una manera de pensar de alternativas, ¿ok? Y quiero invitar a la gente a que piense siempre en posibilidades. Oye, es que no me están llamando en lo mío. Oye, a lo mejor es momento de conectar con algo que hacías de pequeño y Sí. querías hacerlo, y a lo mejor es tu momento de explorar otras vías de tu carrera u otro oficio, ¿ok? O sea, creo que es bien importante buscar alternativas. Oye, no me está funcionando esto. Bueno, intenta remoto. O sea, busca alternativas a lo que es la problemática. Claro. Entonces, siempre ponernos como en ese modelo de Estar pensamiento. abiertos, estar abiertos. Estar abiertos a lo que... Soy periodista, estudia programación, tiene más demanda. ¿Por qué no? Y el mercado está cambiando súper, súper rápido. Se dice que el skill promedio ahora está durando solamente 2 años. Antes duraban 10 años. Imagínate. Entonces, reinvéntate si es necesario. Pero recuerda siempre quién eres tú, y aunque tengas un trabajo puente, digamos, no pierdas la visión de lo que quieres conseguir y a dónde quieres lograr Y sobre estar, todo ¿no? si llegaste y eres profesional de 10 años y empiezas como camarero, ese es el comienzo de algo bonito que te va a pasar y llegarás a la meta donde tú quieres. Y eso agradecerlo un montón, porque uno aprende tanto en tantos cualquier sitios trabajo. donde está. Cualquier trabajo. Y todo trabajo es digno, y todo Todo. oficio es importante para el desarrollo de la sociedad. Yo Es no lo una vi de esas así. creencias venezolanas Yo que no hay lo que vi quitarse. así al momento. Yo trabajé en comida rápida de repartidor, y en comida rápida aprendí a optimizar mi tiempo de trabajo, a valorar cada segundo, atención al cliente, practicaba idiomas, que es el italiano, que es por el tema de los turistas. Yo dije, mira, aprendizaje estuve. Pero bueno, Claudia, mira, te voy a hacer la entrega de esta bolsita de regalo de Arcadia Viajes, que es el patrocinante oficial de este podcast, para que lo tengas por aquí. Y de verdad te agradezco mucho. Quiero agradecer a las personas que vieron este capítulo con Claudia Salas, consultora, especialista de recursos humanos, y agradecer obviamente a nuestro patrocinante oficial, Arcadia Viajes, que tiene sede en más de 7 países del mundo, incluyendo España, con su oficina en Madrid, en la avenida Méndez Pelayo número 38, y también en Barcelona. Con ellos puedes conseguir tu pasaje financiado sin cuotas, con cuotas sin intereses, y además te ayudan en el camino asesorándote siempre. Es una agencia de viajes recomendada. Muchas gracias a Claudia nuevamente, y espero que este capítulo puedan compartirlo con sus familiares, con las personas. Claudia, te dejo para que te despidas. Ha sido un placer y nos vemos en otra edición. Muchísimas gracias más bien a ti, y espero que esto sirva de ayuda. Cuando uno llegó aquí, ¿cuántas veces no recibió ayuda? Claro que Así sí. que, bueno, es una manera de retribuir, digamos, a tantas personas que me han ayudado. Así que muchísimas gracias. Y lo bueno, somos más como tú. Sí, así que Un muchas abrazo. gracias por el espacio. Hasta luego.